Muy buenas, bienvenidos otra vez, bienvenidos a Contando Historias. Hoy tenemos otra vez a Sandra Ferrer Valero porque vamos a hablar de una mujer en la corte de Felipe II, una mujer del Renacimiento del siglo XVI, una retratista. Nos va a contar esta historia tan singular porque verán ustedes como muchos de los cuadros que asociamos a autores masculinos son en realidad obra suya, uno de ellos precisamente el del propio rey Felipe II. Para eso vamos a empezar directamente con Sandra, a la que tuvimos aquí hace más o menos un mes. Estuvimos hablando de mujeres con historia, de mujeres en la historia de España, y hoy vamos a centrarnos en esta mujer española, porque en aquel momento, y a pesar de haber nacido en Italia, como saben, el Ducado de Milán pertenecía a la corona hispánica, por tanto, estaba dentro del reinado español, y por ello estuvo en la corte de Felipe II. Sandra, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Digo buenas tardes porque esto es en diferido y lógicamente pues tendremos que adaptar el saludo al tiempo en el que esté cada uno. Estaba diciendo que vamos a hablar de, lo tengo que mirar el nombre porque realmente es complejo hasta de pronunciar, ¿no? Que es Sofonisba Anguissola. Sofonisba, que es un nombre cartaginés, ¿no? ¿Por qué ese nombre tan extraño, ¿no? Que suena tan raro? Pues fue un poco una decisión de su propio padre, que a su vez también tenía un nombre cartaginés, con lo cual debió ser una cuestión de familia. Su padre se llamaba Amílcare Anguissola y ellas le dieron el nombre de Sofonisba, y a su hermano Asdrúbal, que también es un nombre cartaginés. Al resto de hermanas ya se le dieron nombres un poco más normales. Sí, porque creo recordar que son 6 hermanas y un solo hermano. Con lo cual, claro, Sí, exacto. el padre que sería el equivalente aquí a un hidalgo, ¿no? A un hijo de algo que se decía más o menos en aquella época, un noble de la baja nobleza, ¿no? Sí, de hecho, el padre de Sofonisba era un miembro del gobierno de Cremona. Era una personalidad importante en la ciudad donde nació Sofonisba y, bueno, llevaba cuestiones importantes del gobierno de la ciudad. Esa quizás es la razón por la que, teniendo 6 hijas y un solo hijo, que además me imagino que el hijo sería el menor o de los más pequeños, El segundo o el tercero, sí. se preocupó porque sus hijas tuvieran una educación superior a la que tenían en ese momento las mujeres, ¿no? Bueno, de hecho, la educación que le da a sus hijas es un poco similar a la que estaba de moda en la alta sociedad italiana de su época, ¿no? Lo que se conocía en aquella época para que las damas renacentistas fueran elegantes, ¿no? Les enseñaban música, les enseñaban pintura y, en su caso, cuando su padre se da cuenta que tanto ella como una de sus hermanas ya no es solo una afición, pues decide que las dos hermanas se formen de manera más profesional con uno de los mejores pintores que en aquel momento estaba en Cremona, que era Bernardino Campi. Y el padre, cuando se lo pide a Bernardino, claro, es una petición un tanto extraña, porque Bernardino tenía alumnos, pero estos alumnos eran todos hombres y acudían a su taller, a sus aulas y no pasaba nada. En el caso de Sofonisba y su hermana, tenían que ir siempre acompañadas de una señora de su casa, que de hecho esta señora aparece retratada en algunos de sus más preciosos cuadros, como el del juego de ajedrez. Pues esta señora acudía con las dos niñas a vigilar que fueran solamente a pintar, y tenían que pintar en salas diferenciadas de las que estudiaban o que practicaban los alumnos muchachos que acudían a las mismas aulas. Claro, además estamos hablando de una época, el Renacimiento, que precisamente se llama así, Renacimiento. Yo no soy un gran experto en historia del arte, pero eso es básico, ¿no? Que se vuelve otra vez a la cultura clásica en cuanto al arte, a realzar el cuerpo, a que de nuevo, digamos que en el aspecto artístico, la religión quede un poco más renegada y vuelva a darse importancia al ser humano. Y claro, yo, por ejemplo, viendo los cuadros de Miguel Ángel o las esculturas de esa época, hay mucho desnudo, ¿no? Me imagino que eso implicaría o sería un problema para que ellas pudieran estar en clase, por ejemplo, a la hora de pintar cuerpos desnudos con modelos. Bueno,
Obviamente en las academias las mujeres tenían el acceso vetado y es por eso por lo que los registros más atípicos que se especializaban las mujeres eran o las naturalezas muertas o los retratos. En el caso de Sofonisba, ya que no puede estudiar el cuerpo humano en su totalidad, se hace experta en retratar los rostros. De hecho, la capacidad que tiene Sofonisba en retratar la personalidad de las personas a las que inmortalizó, empezando por ella misma, que es una de las primeras pintoras de la que tenemos un montón de autorretratos, parece que les capta el alma. De hecho, algunos expertos de su época decían de algunas de sus obras que parecían hasta sobrenaturales, porque realmente tenía un talento excepcional. Ella, pues eso, como no puede acceder ni a los grandes murales, tampoco podían participar en grandes obras como hizo Miguel Ángel en la Capilla Sixtina, en obras de esas magnitudes, ni podían estudiar el cuerpo humano, pues se tenían que dedicar a estos géneros, ¿no? A la naturaleza muerta o al retrato. Y en el caso de Sofonisba, pues lo que decía, ¿no? Al poco tiempo, de hecho con Bernardino Campi estuvo 3-4 años hasta que el propio maestro le dijo a su padre, ya no le puedo enseñar nada más. Su hermana entró en un convento, que de hecho uno de los primeros retratos que existen que realizó Sofonisba es el de una religiosa que no está identificada como su hermana, pero muchos expertos creen que era su hermana. Es un cuadro precioso de una mujer religiosa. Pues cuando su hermana entra en el convento, pues deja la carrera artística y Sofonisba sí que continúa y su fama se extiende de tal modo que la alta aristocracia, la nobleza, las personas acomodadas de Cremona empiezan a pedirle que lo retrate, y de Cremona pues su fama se va extendiendo por Milán y por otras grandes ciudades de la época del Renacimiento. Claro, Cremona, que estaba justo en el sur de lo que entonces era el Ducado de Milán, un ducado que pertenecía a la monarquía hispánica, como hemos comentado ahora mismo, cuyo rey, por supuesto, en el momento en el que ella nace y en el que ella empieza a dar sus primeros pinitos, es todavía Carlos I de España, quinto emperador de Alemania, y posteriormente un joven Felipe II, ¿no? Y por allí, por Milán, o por aquel ducado, pues entonces estaban los tercios españoles, ¿no? O sea, había tercios en todas las zonas de la monarquía hispánica que no correspondían exactamente a la península, tercios, digamos, desplegados, y en Milán también. En Milán está el duque de Alba. El duque de Alba será el que de verdad acabe decidiendo el destino de esta pintora, ¿no? Es curioso que como las casualidades y los destinos de las personas pueden ser a veces tan excepcionales. En su caso, la vida de Sofonisba cambia cuando se firma la paz de Cateau-Cambrésis entre Francia y España, y uno de los acuerdos es que Felipe, el entonces príncipe, se case con Isabel de Valois. Cuando se decide este pacto matrimonial, como pasaba siempre, pues se tenían que decidir las damas que tenían que acompañar a la futura reina de España a su nuevo destino. Entre las diferentes damas se eligen la mitad francesas, la mitad españolas, y el duque de Alba, que conoce a Sofonisba y conoce las actitudes para pintar de Isabel. De hecho, ella cuando hace sus maletas, vamos a decir, cuando se prepara para viajar a España, dicen las crónicas que se lleva sus lápices y sus pinceles, su pequeño kit que tendría para pintar, porque bueno, era una de las aficiones que tenía, ¿no? Entonces, el duque de Alba, como para agasajar a la que sería su nueva reina, propone que entre sus damas vaya Sofonisba, y así se cumple, y a los pocos meses Sofonisba se despide de su familia, que es un momento para ella muy emotivo, porque claro, ella no dejaba de ser una muchacha de un pueblecito o ciudad importante, pero bueno, lo deja todo y se va a la que entonces era una de las cortes, si no la corte más importante de toda Europa, y a servir al rey más importante de aquel momento. Cuando Sofonisba llega a España, es muy bonito que las crónicas explican que en Guadalajara, que se celebran los festejos por la boda de Felipe e Isabel,
muestran a un Felipe muy cercano. Dicen que fue una de las primeras personas con las que bailó, con Sofonisba, bueno, que había como un ambiente muy distendido y que ella desde el primer momento se siente como una más, la tratan como un miembro más de la familia. En aquel entonces Isabel es prácticamente una niña y ella como que le recuerda a la relación que tenía con sus propias hermanas. En Cremona, cuando ella se convierte en una pintora importante y ya tiene un talento importante, las hermanas pequeñas aprenden de ella. Pues con Isabel, ella echa mucho de menos a su familia, pues con Isabel establece esta relación fraternal o de amistad que posiblemente no estableció con el resto de damas que habían en la corte. El problema que tiene Sofonisba es que Sofonisba no es pintora de cámara. Ella es dama en la corte, es dama de la reina Isabel de Valois. Le enseñaba los rudimentos de la pintura hasta que llega el momento que Isabel le dice: yo también quiero que me retrates, porque Isabel conoce el éxito que ha tenido Sofonisba como retratista en Italia. Claro, cuando empieza a ser retratada toda la familia real, la propia Isabel, Felipe II, la hermana, Juana, la hermana de Felipe, Juana, cuando tenga las hijas, a Isabel Clara Eugenia y a Catalina Micaela, también la retratará. Claro, los pintores de corte también podemos entender que dijeran: bueno, pero ¿esto qué es? Los cuadros que pinta tampoco se pintan por orden del rey, como un encargo, como pintora de corte, sino que se pintan pues como un hobby, pues igual que se reunían las damas de la corte y hacían bordados o leían, pues ella pintaba y hacía estos retratos y a cambio se le daban pues ropas. De hecho, cuando ella se marcha de España, pues tiene un importante ajuar, tiene joyas, tiene baúles, tiene vestidos ricos que las personalidades de la corte a las que retrata pues le pagan en este tipo de especias. Pero ella no firma sus cuadros, no están catalogados en el registro de la Casa Real como cuadros oficiales. El caso más flagrante de mosqueo que pudieron tener los pintores oficiales, como pudieran ser Antonio Moro o Alonso Sánchez Coello, fue cuando el rey le pide que retrate a don Carlos. Todos conocemos, ¿no?, la historia dramática del hijo de Felipe II. El retrato que hace Sofonisba es un poco un retrato idealizado, si hacemos caso a las crónicas de su época, que nos hablan de una personalidad perturbada, de un chico conflictivo. Pero Sofonisba no sabemos si el cuadro es al 100% realista o no, pero realmente es un cuadro precioso porque nos muestra a un muchacho que incluso transpira como una especie de tristeza, ¿no? Pero es una tristeza hermosa porque realmente es un niño precioso en ese cuadro. Cuando Felipe lo ve, le gusta tanto ese cuadro que no se le ocurre otra cosa que encargar a su pintor de cámara, Sánchez Coello, que realice varias copias de ese cuadro. Y ese es uno de los cuadros que durante mucho tiempo tendrá colgado en sus aposentos personales. Claro, no deja de ser, pues claro, evidentemente intrusismo, ¿no?, como le llamaríamos ahora, pero un intrusismo porque desde el primer momento seguramente si hubiera sido un hombre le hubieran nombrado pintora de cámara o pintor de cámara, pero claro, como era una dama de la corte, pues no era así. Claro, esta situación se convierte en una situación extraña, pero nos da a la historia y a la historia del arte algunos de los retratos más personales, porque igual que no es pintor de cámara ni hace retratos oficiales, seguramente Sofonisba se permitió la licencia o la libertad de realizar cuadros más cercanos. No son cuadros tan oficiales, son cuadros más personales, como el que has nombrado al principio de Felipe II. Realmente ese cuadro es un cuadro impecable y precioso, igual que los retratos que hace de Isabel y los que hará después de la cuarta esposa de Felipe II. Que Dime. es curioso que conocemos muchos de esos cuadros, porque algunos de ellos incluso están en el Museo del Prado y bueno, son muy populares. Cuando uno piensa en Felipe II, tienes unos cuantos cuadros idealizados, ¿no? Y uno de ellos es ese, ¿no? El de que entonces se llamaba Gorra,
que parece un Sí. bonete de color negro, vestido de negro el rey que tú además has mencionado, que se casa ese matrimonio con Isabel de Valois. Y claro, ¿cómo es posible que los cuadros más famosos, o muchos de los cuadros más famosos, incluso el cuadro que hace del propio Duque de Alba? No me imagino yo al Duque de Alba dejándose pintar por una mujer, a un hombre que tenía fama y la sigue teniendo en algunos países, te lo digo de primera mano, fama de ser un auténtico ogro, ¿no? Un asesino, ¿no? Un tío despiadado y tal. Y cómo, sin embargo, tiene la sensibilidad de dejarse pintar, de dejarse retratar por una mujer cuando está en Italia todavía, y él es además el principal promotor o el que apoya o ayuda a ser dama de la corte, como tú has comentado, ¿no? Yo creo que nadie podía obviar el talento que tenía esta muchacha. Es que solo hay que ver los cuadros que ella pintaba. Yo creo que, por suerte, a lo largo de la historia se dan casos excepcionales que incluso los hombres tienen que reconocer el talento de las mujeres. Y en este caso yo creo que fue un caso magníficamente brillante por eso, porque a pesar de ser mujer, se le permitió elevar su arte a esa categoría. Lo que sí que es verdad que tanto en vida como luego cuando ella fallece, su nombre irá desapareciendo de la historia. De hecho, hay unas referencias que son realmente deprimentes, ¿no? Porque cuando ella, lo tengo aquí apuntado, cuando ella vive, incluso Antonio Vasari, que es el gran referente que escribe todas las obras en las que recopila nombres de artistas, eh, cita a Sofonis Banguissola, pero con el tiempo su nombre se va diluyendo hasta el punto que en el año 1649, o sea, haría un siglo más o menos que, no, un poquito más, menos, pero bueno, unas cuantas décadas que Sofonisba había fallecido, Antonio Palomino, que es uno de los pintores barrocos más importantes de la historia de España, escribió un libro sobre pintura que se llamaba Museo Pictórico. Pues en este libro habla de una manera confusa de una tal pintora que se llamaba Sofonisba Anguisciola. Ya escribe ya el nombre mal. Y después, las páginas después, la nombra como Sofonisba Gentilesca. Es decir, hace una mezcla entre la pintora Sofonisba Anguissola y Artemisia Gentileschi, que fue una de las principales pintoras del barroco italiano, que es unas décadas posterior a Sofonisba. Claro, aquí hay como un... Entonces, sabemos que está hablando de Sofonisba porque después dice que era una dama de la corte de Isabel de Valois que trajo de Francia a esta corte. Es decir, ya los primeros referentes escritos más o menos cercanos a su muerte ya empiezan a ser confusos. Claro, con las referencias que tenemos bibliográficas o documentales de la personalidad de Sofonisba, de su identidad como pintora, son las que acabo de mencionar, de Antonio Palomino y algún otro, claro, eso ya no ayudaba a que su identidad como pintora se mantuviera en el tiempo. A eso añadimos que como los cuadros que ella pinta en la corte de Felipe II no están ordenados por el rey y no se catalogan como obras de la familia real, sino que pues a lo mejor estaban guardados en las habitaciones de Isabel, estaban, bueno, pues como quien tiene un vestido, como quien tiene cualquier otra cosa. Algunos no los llegó a firmar. Cuando ella se marcha de España, esos cuadros se quedan en palacio. Podemos llegar a entender que las personas que los descubrieran años después, si no estaban firmados, pensaran automáticamente que esos cuadros estaban pintados por Sánchez Coello, por Antonio Moro o por cualquier otro pintor de la corte. No es que fuera malintencionado el no identificarlos como cuadros de Sofonisba, sino que ella, el gran problema es que, como pasó con otras grandes mujeres en la historia, no tenía un papel establecido, porque los roles eran tan estrictos a nivel de género. Si había un pintor de cámara, no era un pintor de cámara, no podía haber una pintora de cámara, ese cargo no existía, a nadie se le pasaba por la cabeza
que hubiera una pintora de cámara. Entonces, a pesar de que era tan excepcional, que el duque de Alba, el rey, tantos grandes personajes se dejaron retratar por ella, lo triste es que aún no estamos en el estadio de que el rey Felipe II hubiera sido súper feminista y hubiera dicho, vamos a crear el cargo de, ¿no?, de pintora de corte. No, también es la época que era, y supongo que en aquel momento tampoco le darían la importancia que tenía, pero no la suficiente como para valorarla como la pintora que después ha sido, y que con el tiempo sí que las grandes pinacotecas, como el Museo del Prado sobre todo, que tiene algunos de los cuadros más bonitos de Sofonisba, pues la han recuperado con su nombre y apellidos. También es verdad que Felipe II se portó muy bien con Sofonisba, no solo dándole esta oportunidad, como lo que hemos explicado antes, ¿no?, del cuadro de Don Carlos, que a mí me parece un detalle precioso. A Sánchez Coello no le parecería tan interesante. Cuando muere Isabel, en el año 1568, todo el mundo se queda, es una de las muertes más dramáticas de aquella época, ¿no? De hecho, un embajador que está en la corte de Madrid cuando fallece Isabel, deja por escrito que Sofonisba está tan sumamente consternada que ya no quiere ni morir, ya no quiere ni vivir. Claro, para ella fue una pérdida muy dura. Felipe II le ofrece a Sofonisba quedarse en la corte, algo que tampoco era normal, porque cuando una reina fallecía, las damas se les buscaba marido o volvían a su casa. Las que eran españolas, pues tendrían su casa familiar cerca, pues volvían a su casa y ya está. En el caso de Sofonisba se queda como una especie de limbo, y Felipe se hace cargo de ella durante un tiempo. De hecho, la propia Isabel, cuando en la época de niñez de sus dos hijas, quiere que ese papel de maestra que ha tenido Sofonisba con ella lo continúe teniendo con sus dos hijas. Cuando Isabel muere, Sofonisba está un tiempo en palacio, conoce a Ana, a la cuarta esposa de Felipe, también la retrata, y pasa un tiempo también con Juana de Austria, que en aquel entonces está muy vinculada a las descalzas reales, también está enferma y, vive un poco en un ambiente femenino, pero no tiene ningún cargo, ya no es dama de nadie, no es ni pintora de cámara ni dama de nadie. Hasta que en 1572, o sea, casi 4 años pasa en estas condiciones, el rey consigue convencerla que se case con un infanzón, con un noble de segunda fila italiano, y entonces Sofonisba deja la corte. Pero cuando Sofonisba deja la corte, Felipe no se olvidará de ella. Durante toda su vida, aparte de escribirse cartas y de preguntarle cómo está y de asegurarse que está bien, le otorga una pensión, y siempre se asegura que Sofonisba viva bien. Ella vivirá bien porque seguirá viviendo de su arte, pero Felipe nunca se olvida de ella, con lo cual también lo mismo que decías de don Juan, del duque de Alba, que nos muestran siempre a un Felipe II como una personalidad muy fría, y cuando descubres la historia de Sofonisba, igual que cuando descubres la relación que tenía con sus dos hijas, pues eran sus dos hijas, pero en este caso realmente es una historia preciosa porque nos da cuenta de que era un rey que también era una persona y que realmente tendría sentimientos, tenía cariño y se preocupaba por el bienestar de las personas, ¿no? Y en el caso de Sofonisba es un caso realmente curioso, porque es curioso y aparte es muy bonito, porque pues eso nos muestra una importancia de su personalidad y de sus buenos sentimientos hacia otra persona. Claro, es que también hay que contextualizar, ¿no? Y es verdad que precisamente el duque de Alba y Felipe II son un poco víctimas de la leyenda negra en los Países Bajos, en el Reino Unido, Exacto. porque no dejan de ser hombres de su época, ¿no? Y eran tan crueles y tan sensibles como podía ser la reina de Inglaterra o como podía ser
en cualquier otro mandatario de esa época, ¿no? Yo creo que es precisamente la leyenda negra, porque mira Isabel I, no era precisamente una hermanita de la caridad, ¿no? Y sin Bueno, embargo... yo pienso que como la historia oficial o la historia que siempre destacamos es la historia de las guerras, la historia de los conflictos, de las trifulcas entre estados, pues evidentemente nos muestran el lado más serio, oscuro, hosco quizá, ¿no?, de estas personalidades. Y cuando destapamos la historia de la vida privada de estas personas, te das cuenta, pues que a lo mejor no tenían tanta mala leche como... Sí, O sí, sí. o la tenían que tener cuando tenían que decidir cuestiones estratégicas en una batalla, pero en su vida privada eran personas, y también es interesante, ¿no?, ver todas los matices y las facetas de estas personalidades históricas tan importantes. Sí, además eres una figura, bueno, en la relación que tiene con su mujer, precisamente con Isabel, a la que yo creo que de la que estuvo enamorada toda su vida, ¿no? Estuvo enamorado toda su vida, perdón, muestra que es una persona piadosa, o lo que dices tú de la relación con sus hijas, y que era un hombre normal, ¿no? Lo que pasa que, por ejemplo, lo que ha trascendido, como parte también de esa leyenda negra, precisamente es la relación con su hijo, ¿no? O precisamente es Claro. el comportamiento con su hijo, que su hijo le traiciona y él, bueno, pues con todo el dolor del alma, de hecho se lee en las cartas que escribe al respecto, pues está de acuerdo en que se le encarcele, al final muere en prisión, etcétera, etcétera. Pero es quizá esa parte, todo eso contribuye a la leyenda negra, porque en ese momento, pues igual que pasa con el presidente de los Estados Unidos de América, España era la potencia del mundial, ¿no? La única potencia mundial por encima de todas las demás, y lógicamente, pues minar a través de hacer una mala publicidad de aquel rey tirano, pues es siempre algo que ha calado hasta nuestros días, muchas veces, Sí, ¿no? pero fíjate que cuando vuelvo a remarcar la historia del cuadro, que si lo podemos ver en algún momento, o si es una obra que realmente sorprende, porque Sofonisba no era una pintora que se inventara los rostros de las personas. Bueno, claro, no lo sabemos, no tenemos fotografías, ¿no? Pero que coinciden las imágenes de Felipe II. Son muy similares los que pintó ella y los que pintaron los artistas de la corte. Yo quiero pensar que a lo mejor el cuadro que pinta de Carlos es realmente muy cercano a la realidad y nos muestra una visión de un niño quizá no perturbado y sí un niño traumatizado. Bueno, es darle ella tiene como mucha psicología a la hora de plasmar el alma o la identidad de cada persona a la que retrata, ¿no? Y es muy curioso porque realmente es uno de los pocos cuadros de Don Carlos, que está muy alejado de la leyenda negra que tanto o sea, cuando ves ese cuadro, que de hecho yo hasta que no profundicé en la historia de Sofonisba, no llegué a ese cuadro de Don Carlos. Es curioso, no lo conocía. Bueno, es curioso, el hecho de Sí, que... porque no parece el personaje no solamente perturbado, sino también físicamente, Exacto. pues, con muchos problemas físicos, que hay alguna crónica que dice que era jorobado, que no podía erguirse, que andaba cojeando, tenía dificultades de movilidad. Luego era un personaje, quizá, como tú dices, parte de la leyenda negra también, porque hay leyenda negra contra él, lógicamente se sublevó contra su padre, plantándolo casi como una especie de ser humano defectuoso, ¿no? Vamos a decirlo de esta forma tampoco También es verdad políticamente correcto. también es verdad que los cuadros oficiales o los retratos de Claro. reyes, nadie se atrevería a sacarles Yo, estos grandes defectos, ¿no? Todo esto son elucubraciones y ideas ya, pero que... Carlos I, que en todas sus descripciones de la época, yo he leído mucho sobre Carlos I, ¿no? También sobre Felipe, pero en todas sus descripciones hablan de El que prognatismo, tenía, y que salen tenía la todos los mandíbula, cuadros. efectivamente, salen los cuadros. Sí, sí, Y sí. no te digo nada a los pintores de Carlos II, porque no sale en ningún cuadro. Hay alguno que le hace Muy algún bien parado, favor, ¿no?
pero hay otros que son una auténtica barbaridad, ¿no? O sea que esa auténtica barbaridad, quiero decir, que ves a una persona completamente deforme, ¿no? Con un Sí, sí. rostro deformado y un rostro de verdad con muchos problemas. Y ese punto creo que es cierto que si ella lo pintó de esa manera, bueno, pues mira, hoy, por ejemplo, ponía yo un tuit de Carlos IV y es verdad que hay variación entre los cuadros de Goya. Goya yo creo que era un poco también un poco cruel quizás, ¿no? Si yo hubiera sido el rey en aquella Ya. época y veo el cuadro de Goya, quizás le hubiera pedido explicaciones, ¿no? Porque realmente es como cuando pinta a Fernando VII ya un poco más mayor y pinta al león y a la matrona y ves al león que parece un perro sarnoso, es una cosa totalmente esperpéntica porque está quizá dibujando pues, en lo que se había convertido Fernando VII después de lo que se esperaba de él, ¿no? Yo creo que en ese concepto, eh, salvando eso, ¿no? De pintores de estos que son especialmente Crueles. crueles con sus retratados, pues luego tenemos la otra versión y en este caso, como tú mencionas, de hecho los propios cuadros de ella, donde se va evolucionando, se va viendo su propia edad, porque tiene mucho autorretrato. En los primeros es una persona muy bella, de hecho, yo creo que Sí, es sí. una, es Los una ojos mujer que tiene son joven, es, preciosos. es una mujer joven y bella, y sin embargo en otros cuadros se va notando, por supuesto, los efectos de la edad, ¿no? Porque como tú has mencionado que se casa, casi tenía 40 años ya cuando se casa, lo cual en la época me imagino que era una edad bastante, bueno, pues era bastante mayor para casarse, claro. Bueno, de hecho, ella cuando el duque de Alba la elige para ser dama de la corte, llevaba mucho tiempo recibiendo presiones por parte de su familia para casarse y ella no quería porque sabía que si se casaba era muy probable que su carrera como pintora terminara, porque eso era lo que pasaba con las mujeres que se casaban, que sus carreras, ya fueran artísticas o de cualquier otro índole, terminaban de un plumazo. En su caso, claro, se casa cuando ya ha terminado una de las etapas más importantes de su vida, que es la etapa española, la etapa en la corte de Madrid. Cuando vuelve a Italia ya es una mujer más mayor, se casa con este noble que acaba falleciendo en un naufragio, que dicen las malas lenguas que no fue un naufragio, que fue un atentado contra él, porque era era un perla que tenía deudas y que en el fondo se había casado con ella porque sabía que Felipe II le otorgaría unas rentas. Cuando queda viuda, conoce ya en su edad ya más adulta a un capitán de un barco y con él sí que establece una relación posiblemente más de amistad, pero realmente le dura hasta su época anciana. De esa época se conocen muy pocos cuadros, pero sí que se conoce una de las anécdotas más bonitas, que es su relación con Van Dyck, que no lo hemos contado porque nos hemos emocionado hablando de su etapa en la corte de Madrid, pero Sofonisba tuvo una vinculación muy importante con dos grandes pintores, con Van Dyck, pero en su etapa de juventud con Miguel Ángel. Era muy normal o era habitual en aquella época que los pintores estudiantes pidieran a los grandes maestros que les enviaran dibujos, obras suyas, para poderlas copiar. Igual que en la época en la que ya empiezan a surgir los museos, en el siglo XIX, pues muchos grandes artistas acuden al Louvre o acuden al Prado a copiar, porque es una de las maneras de aprender. Amílcar, el padre de Sofonisba, le envía a Miguel Ángel, que entonces ya es un artista anciano, le envía un dibujo que se titula Niña con vieja. ¿Por qué le envía este dibujo? Porque en este dibujo Sofonisba muestra una sonrisa, una niña que está sonriendo. El expresar estos sentimientos en un dibujo, en un cuadro, no era cosa fácil. Todos los que aparecen en los cuadros básicamente aparecen serios, ¿no? Pero era como una técnica de aprendizaje de mostrar que tú eras capaz de mostrar sentimientos en un dibujo, en 4 trazos. Le envía este cuadro, que es Niña con vieja, que dicen que podría ser una de sus hermanas, con esta señora
esta gobernanta que tenían en su casa, y Amílcar le pide a Miguel Ángel que le envíe dibujos para que Sofonisba los pueda copiar. Miguel Ángel no quiere enviarle dibujos, pero cuando ve ese cuadro, ese dibujo de niña con vieja, le responde a Amílcar y le dice, voy a retar, con sus palabras, ¿no? Reta a la niña, a Sofonisba, a que ya que ha sido capaz de dibujar una sonrisa, que dibuje un llanto, una expresión de tristeza y de llanto. Entonces, Sofonisba busca entre sus dibujos y encuentra un cuadro que sale, posiblemente es Asdrúbal, que es su hermanito, que le ha mordido un cangrejo y está llorando. Cuando Miguel Ángel recibe este cuadro, responde al poco tiempo a Amílcar diciendo que su hija efectivamente es una pintora de talento. Que eso lo dijera un pintor como Miguel Ángel, que había pintado la Capilla Sixtina y había hecho todas las obras que todos conocemos, pues realmente era un aval para que Sofonisba terminara siendo la pintora que fue. Cuando ya es una anciana y ya en Europa, en esa época, todos la conocen, un joven Van Dyck acude a su retiro en Italia porque quiere conocer a la gran maestra. Y gracias a esta visita tenemos un esbozo de la Sofonisba anciana, lo que tú decías antes, ¿no? Que los primeros cuadros ella sale guapísima, con esos ojos que parece que no se les escapa nada, esa cara preciosa. Van Dyck retrata a una mujer anciana. De hecho, Sofonisba en los últimos años ya no puede pintar porque se ha quedado ciega. Y dicen las crónicas, esto no lo he corroborado como algo real, pero bueno, de esas historias que cuentan y que a mí me parece muy bonita, que en un alarde de coquetería femenina le dice a Van Dyck que no la saque muy fea ni muy vieja, ¿no? Bueno, en verdad sí que sale anciana porque tenía 80 años y en aquella época llegar a los 80 no era cosa fácil. No. Claro, la pobrecilla en aquellos últimos años, pues claro, ya poco de pintar y poco de desarrollar su genio, ¿no? Pero que un pintor como Van Dyck venga del norte de Europa a conocer a Sofonisba, pues bueno, ya nos da también una idea de la importancia de su nombre en todos los círculos artísticos de la Europa del Renacimiento. Al menos entre sus contemporáneos, ¿no? Porque fíjate Exacto. que, bueno, he leído por ahí que se pasa 2 años con Miguel Ángel, en una especie de formación no oficial, sino Bueno, simplemente trabajando con él. no está certificado que físicamente se llegaran a conocer, sino que su relación era en este tipo de intercambio epistolar, pero yo también en su momento lo leí, que había estado en Roma con Miguel Ángel, pero luego hay muchos historiadores que eso lo niegan. No está del todo claro que ella llegara a... Pero sí que tuvieron este tipo de contacto por carta, eso seguro, que es lo que está Sí. documentado, con esta anécdota que os he contado tan bonita, ¿no? De la niña con vieja y del pobre crío llorando con el cangrejo. Bueno, sí que tuvo este reconocimiento, y lo que he comentado antes de Giorgio, he dicho Antonio Vasari antes, tengo una obsesión con llamarle Antonio, se llama Giorgio Vasari, al pobre hombre. En el caso de, ya lo diré mañana, en el caso de Sofonisba, a Vasari le dedica palabras de elogio en sus obras, y muchos pintores de su tiempo y artistas de su tiempo. Y bueno, y al final el mayor elogio que puede tener una pintora o un pintor es que la gran cantidad de obras que dejó, todos los retratos que realizó de personalidades de su tiempo. Bueno, y que casi 500 años después estemos hablando de ella, ¿no? Fíjate qué Correcto. maravilla, ¿no? Si ella se enterara de eso, ¿verdad? ¿Verdad? Pero además la pintura es fundamental en esta época, no solamente por el arte en sí, sino también porque es la única forma en la que conocemos los rostros. Esa pintura además renacentista, que ella es una pintura realista, que prácticamente se asemeja casi a una fotografía, y que podemos, a través de eso, podemos conocer los rostros, las vestimentas,
las armaduras, cualquier pequeño detalle, ¿no? Las modas no solamente en el vestir, sino también en las barbas, los bigotes, en el caso de los hombres, o qué pinturas llevaban las mujeres. Ese tipo eso viene gracias a la pintura renacentista, porque la pintura medieval es tan básica que, bueno, sí, efectivamente reconoces los vestidos, pero es mucho más complejo porque no existe, hasta que llega el Renacimiento, que es anterior, por supuesto, a Sofonista, pero hasta que no llega la pintura más realista no nos hacemos una idea, ¿no? O sea que los pintores realmente son fundamentales para podernos hacer una idea, porque además fueron contemporáneos a quienes pintaban. No es como los pintores románticos del siglo XIX, que te pintan una Isabel la Católica, que no forma más que parte de su imaginación. Y a veces la figura, por ejemplo, de Fernández de Córdoba, del gran capitán, tenemos la imagen de su cara del siglo XIX. Realmente es muy difícil saber si esa es su cara. Eso sí que era idealizado, 100%, claro. O de los Reyes Católicos, quitando algún cuadro específico de sus contemporáneos, lo demás está idealizado, ¿no? De Juana la Loca o de toda esta pintura del siglo XIX de los románticos que tratan de buscar en la historia para Pero son realzar interpretaciones, claro. Esta pintora, estos pintores estaban delante de estos grandes personajes y nos muestran incluso su evolución a lo largo de sus propias vidas. Hay un cuadro precioso que antes se me ha olvidado nombrarlo, de las niñas de Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela, que poco antes de marchar ellas deberían tener unos 12, 13 años, y hay un cuadro de Catalina Micaela que está con un monito. Claro, dices, ¿qué hace con un monito? ¿No? Pues nos da la idea pues eso, que a lo mejor en la corte pues tenían animalitos de compañía. Bueno, pues nos da pistas también de lo que tenían en la corte, de cómo vivían, cómo eran de niñas. Bueno, es como una ventana al pasado, a estos grandes palacios, que ahora nos quedan solo las piedras y que gracias a estos artistas, como decías, pues nos quedan sus rostros más o menos, claro, bajo las fotografías nos las dan la óptica o la lente de la cámara. En este caso, la lente es el ojo y el talento del artista, ¿no? Artista que ahora aquí por fin he encontrado la cita, ¿no?, de Giorgio Vasari, que dice de ella: se ha dedicado con más estudio y mejor gracia que cualquier otra mujer de nuestro tiempo a las cosas del diseño. Ha hecho cosas rarísimas y bellísimas en pintura. Rivera también, Pablo de Rivera, que otro pintor, nos dice de ella: de sofonisba, noble cremonense, música, literata y por encima de todo una pintora excepcional. Frases preciosas que pintores de su época o un poquito posteriores le dedicaron, ¿no? Lo que tú decías fue realmente en su tiempo una gran personalidad que, por ser mujer posiblemente, su nombre y por las erróneos, las citas como esta que hemos comentado, que he comentado antes, ¿no?, de Palomino, claro, empezaron a hacerse un lío con su nombre, con el de Artemisia, que a Artemisia también le pasa un poco lo mismo, que durante mucho tiempo muchos cuadros de su padre, hay partes de sus obras, de frescos de Horacio Gentileschi, que pintó Artemisia, pero claro, vaya usted a saber qué parte hizo ella, qué parte hizo él. Bueno, es como Gerda Taro y Robert Capa, ¿no?, que se descubrió, pues gracias a una maleta se descubrió que en realidad la que fotografiaba, el 80% de las fotografías eran de ella y no de él. Es una cosa, siempre tienes toda la razón en ese sentido, y Gerda Taro era una auténtica desconocida hasta hace unos años, cuando se empezaron a descubrir que efectivamente la mayoría de las fotografías que habían pasado en la historia, sobre todo de la Guerra Civil Española, eran de Gerda Taro y no de Robert Capa, ¿no? Bueno, Robert Capa, que en realidad tampoco era el nombre. Tampoco era Robert Capa. Tampoco era Robert Capa, era un seudónimo del polaco, no recuerdo ahora el nombre. Bueno, volvamos a nuestra protagonista de hoy. Creo que además es una historia maravillosa, muy, muy interesante porque muestra cómo la mujer tenía esas limitaciones hasta para ser, en este caso, para las artes, ¿no? Se supone
Estos son tópicos, por supuesto, que las mujeres están más dotadas para la sensibilidad artística que los hombres, ¿no? Hoy día yo creo que nadie tiene duda de ello, pero en ese momento incluso hasta eso estaba reservado al género masculino, ¿no? Y de Porque hecho, la profesionalidad estaba reservada al género masculino. Que tuvieran talento como tocar un piano, como hacer una cerámica, los dibujines, hacer un poema. Mientras quedara en el ámbito doméstico, la sociedad no se ponía nerviosa. Vamos a dejarlo así. o sea, que lo que tenían prohibido era trabajar. Es Exacto, básicamente vivir lo que... de su arte. Y de Vivir de hecho, en su el caso trabajo. de Sofonisba, aún es más excepcional, porque sí que es verdad que, como he mencionado a Artemisia, pero muchas otras pintoras, al ser hijas de artistas, sí que pudieron de un modo u otro desarrollar su talento en los talleres familiares. Pero es que Sofonisba no tenía ni eso, porque ella no venía de una familia de artistas. Aún es más Claro. excepcional, porque no tenía ese camino recorrido. Sí, pero aún así se abre paso hasta el punto, porque yo me imagino que Felipe II posaría para ese cuadro. No creo que Claro, fuera una no. copia que hiciera ella de otra cosa, o sea que habría que posar y habría que posar durante varios días, porque es un proceso que lógicamente no se hace en media hora, ¿no? Entonces, ahí se ve la complicidad también, como tú mencionabas, entre el propio rey, ojo al dato, el rey más poderoso del mundo en ese momento, y esta mujer que en realidad era una dama de compañía de su mujer, ¿no? De su esposa, lo cual no deja de ser muy curioso y además me llama la atención el tema de la correspondencia entre ellos casi hasta, bueno, hasta el final de la vida de Felipe II. Felipe II muere antes que ella, claro. Sí. Entonces, hemos visto la figura de Duque de Alba, eso sí que me ha llamado la atención, que sea precisamente el promotor, y de Felipe II, y la relación con la reina, que la has dicho un poco así de pasada, ¿hasta qué punto crees que se profundiza esa relación con ella, ¿no? Ese nivel de confianza que le permite luego, por ejemplo, que continúe con sus hijas. Pues hasta el punto de que cuando Sofonisba se casa en la capilla real, que le otorgan ese honor, cuando ya ha muerto Isabel, le otorgan el honor de casarse por poderes, porque se casa por poderes en Madrid, el vestido que lleva es un regalo de Isabel, que tiempo atrás le había hecho la propia reina a Sofonisba. Yo creo que entre ellas se estableció, pues como he explicado al principio, ¿no? Había una diferencia de edad importante. Yo creo que Isabel se encontró sola en un país diferente, alejada de su familia, y yo creo que en Sofonisba encontró a una figura muy completa para ella, una relación personal, profesional, que es lo que se muestra en los cuadros y en todo lo que deja, ¿no? El hecho de que el vestido que ella se pone como honrando a su reina cuando se casa, el hecho de que la propia reina quiere que las niñas sigan estando vinculadas con Sofonisba, yo creo que es una de las pocas damas con las que llegó a tener una vinculación. Claro, también pensemos que eran cuando las reinas entraban en una nueva corte y les asignaban unas damas, mayoritariamente no las conocían. Claro, Ya. también tú imagínate, ponte a vivir y tienes que compartir la intimidad, porque en las cámaras reales, en las habitaciones privadas, el limpiarse, el cambiarse, el Sí, vestirse, sí. toda la intimidad la tenían que compartir con personas que eran ajenas y extrañas a ellas, ¿no? Y Realmente, además, claro, en el caso de nuestra protagonista de hoy, lógicamente no había ese interés que podían tener las nobles españolas que pudieran estar a su servicio, ¿no? Las hijas de alta exacto, cuna, las hijas de a lo mejor de, pues, que decirte, de algún grande de España que se ponían a Mendoza o disposición de la cualquiera de reina, claro, estos. efectivamente, Sí, sí, efectivamente, sí. efectivamente. Bueno, pues ya hemos visto cómo es también la segunda etapa de su vida, cómo muere bastante mayor, ahí en Italia. No, ella está un tiempo en Sicilia, que Ajá, es en una de las etapas menos productivas que es cuando está con su primer marido, y luego pasa tiempo en Palermo
y en diferentes ciudades de Italia, hasta que creo recordar que vuelve otra vez a Sicilia y donde pasa ya su última época. Pero de esa etapa hay muy pocas obras. Hay un cuadro que es muy controvertido, que es el famoso cuadro que mucha gente conoce como La Dama del Armiño, que sale una mujer con un rostro muy rosado y un abrigo así como de piel de animal y la cara con un velo. Bueno, este cuadro tiene mucha polémica, porque hay muchos historiadores del arte que aseguran que es un cuadro del Greco. Pero muchos biógrafos de Sofonisba dicen que este cuadro es un retrato de Catalina Micaela, que se lo hizo cuando Catalina marcha a Turín. Catalina, su padre, la casa con la casa de Turín y se tiene que marchar a Italia. Y pasado mucho tiempo, cuando Sofonisba ya está en Italia, en algún momento de su vida viaja hasta Turín y se reencuentra con la que había sido la niña del cuadrito con el monito, se reencuentra con ella. Y es un reencuentro muy entrañable, porque la niña la recuerda y la pintora también la recuerda. Y dicen los biógrafos de Sofonisba que efectivamente en ese breve tiempo que están las dos juntas y se reencuentran, Sofonisba le hace este retrato. Pero como tampoco está firmado, hay esa controversia que unos dicen que es del Greco y otros afirman que es de Sofonisba. Ahí está las últimas noticias que he investigado, las últimas informaciones que salen es que es del Greco, pero las biografías de Sofonisba siguen insistiendo que es un cuadro de ella y lo contextualizan en esta época, cuando Catalina ya es una dama casada que vive en Italia y Sofonisba hace mucho tiempo que ha dejado la corte de Madrid y en un momento dado se reencuentran. De hecho, es el único reencuentro que tiene con la familia real española una vez ha dejado Madrid. Que de ese reencuentro surgiera este cuadro, eso ya se lo dejamos a los expertos, que realmente es un cuadro precioso. Muy bien, pues bueno, a mí me ha parecido honestamente muy interesante, sobre todo porque hemos podido aprender, hemos podido hacer una inmersión pequeña en esa corte de Felipe II, sobre todo a través de las mujeres de la corte, que creo que es algo que no se trata con la misma profusión que los negocios y el mundo diplomático de los embajadores, etcétera, etcétera, que es lo que más vemos en las películas, ¿no? Sino ese mundo femenino también, con una mujer que era capaz de pintar no solo al mismo nivel que los pintores de la corte, sino incluso a un nivel más elevado, ¿no? Creo que ha sido muy interesante, es una historia muy desconocida y que esta mujer merece, lógicamente, el que prestemos atención porque conocemos de sus cuadros, los identificamos inmediatamente con la figura de a quien pintó, sabemos que es un cuadro famoso, pero yo debo confesar que no tenía ni idea de que, por ejemplo, el cuadro de Felipe II lo había pintado ella o que el cuadro del príncipe Carlos lo había pintado ella, ¿no? Es una cosa que me ha dejado perplejo cuando, preparando esta entrevista, pues he ido no profundizando, sino simplemente leyendo de pasada un poco de los pasajes de su vida y de sus obras, ¿no? Que me parecen además algunas de ellas, como tú has dicho, magníficas, ¿no? En un renacimiento, ¿qué importancia tiene el renacimiento, como hemos comentado, en la historia del arte y en la historia mundial? Porque aunque no te guste el arte, o aunque no seas un especial seguidor del arte y de la pintura, lógicamente la pintura nos proporciona esa imagen que siempre es mejor que 1000 palabras, el que describe perfectamente cómo eran los personajes de la época de hace siglos, ¿no? Que es una cosa maravillosa. Bueno, pues Sandra, muchísimas gracias por volver aquí a contarnos esta historia por tan... invitarme. Claro, bueno, estás invitada siempre que quieras, porque tenemos que hablar de muchos de estos personajes que son muy desconocidos porque, como tú misma mencionas, bueno, pues con el tiempo se fueron ocultando porque no tenían
un nombre masculino. Eso es una tiranía de la historia que afortunadamente pues los límites morales han ido haciendo que fuera desapareciendo a medida que hemos ido evolucionando, pero y también han permitido que se puedan rescatar algunas de ellas en las Claro. investigaciones históricas, ¿no? Y que se descubra pues que hubo muchas más mujeres con muchos más méritos de los que aparecen en las crónicas del siglo XIX o de principios del siglo XX y que ahora, bueno, pues se van actualizando. Así que nada, tu misión aquí es actualizarnos a todas estas mujeres, a todos estos personajes que merecen este punto de atención y que merecen que se conozca su nombre, aunque sea muy difícil de pronunciar. Así que muchísimas gracias, Sandra. A ti. Tenemos pendiente a Isabel de Castilla como una posible candidata también para que hablemos de ella. Estamos, digamos, girando en otra dirección totalmente al contrario, una mujer con Bueno, pero poder. de Isabel también tenemos historias curiosas que seguro que no se conocen tanto. Claro, además estamos en otra dirección completamente distinta porque es una mujer con poder, es la reina, es una mujer que está al mismo nivel que su marido, o incluso si me apuras, yo creo en muchas ocasiones por encima de su marido. Luego es una mujer de armas tomar, nunca mejor dicho, ¿no? Y creo que es una figura también trascendental para poder profundizar en ella. Hubo una serie de televisión hace unos años, Sí. yo recuerdo haberlo visto, que bueno, creo que es bastante fiel en algunos episodios. Lo que pasa que, claro, lo que hace el no disponer de presupuesto, ¿no? Hay batallas en la serie que sale Fernando el Católico él solo a caballo dando una vuelta a un árbol. Entonces, y ahí dice, batalla jugarrota. Bueno, pues si tú lo dices, claro, es un poco, es la tiranía también de no disponer de los Claro. medios como para poder representar la guerra de Granada y episodios tan importantes, el descubrimiento de América. Bueno, pues todo queda un poco limitado por el presupuesto, pero la serie, al menos Sí, yo la recuerdo muy bonita, sí. sí, en espíritu, creo que era bastante fiel bueno, pues por lo menos a las crónicas, ¿no? A lo que dicen los cronistas contemporáneos de Isabel y de Fernando. Y nada más, Sandra, pues esperemos que pronto vengamos ya después de Navidad a hablar de Isabel o de quien tú quieras, porque aquí tienes cátedra totalmente libre para poder hablar de quien gustes, de quien creas, de quien creas que sea interesante como para que merezca nuestra atención, que como es el caso de la protagonista de hoy, y poco más. Pues nada, que me lo he pasado muy bien como la otra vez y encantada de compartir con vosotros estas historias que no son tan conocidas. Bueno, y ustedes ya saben que pueden darle al me gusta si creen que ha merecido la pena lo que han visto, que eso ayuda a que se puedan divulgar estos vídeos. Son vídeos de divulgación que contribuyen también a la educación, sobre todo de nuestros jóvenes, donde partes de la historia, en este caso de la historia de España, porque ella no deja de ser parte de la historia de España, en la corte de Felipe II, se pueda divulgar sin todos esos complejos que a veces tenemos de nuestra propia historia, ¿no? Sin tener que bañar todo de leyenda negra o de heroísmo, patriotismo y leyenda blanca, sino que hay un término medio donde se puede hacer historia o se puede uno adentrar en la historia de forma lo más fidelina posible. Yo creo que ese es el objetivo de estas entrevistas y de estos vídeos, y es una misión que Sandra lleva a la perfección. Así que les invito a que, como digo, le den al me gusta y a que nos veamos en el siguiente, por supuesto. Muchas gracias.